Buenas noches. O buenos días. Según cómo se miren. Según el sueño que tenga uno. Bueno, vamos a ver si esto funciona. ¿Conocéis Primera de Corintios 15:8? Primera de Corintios 15:8. Yo tengo una versión diferente, Dice, y a lo último de todos y como un abortivo, le tocó hablar a Rafa. Versión RHH. Rafael habla hoy. Bueno, es para que nos riamos un poquito y para perder un poquito el sueño, ¿no? Y otra de las cosas también de que oyendo hablar a Carlos y tal, no sé si salir yo, decir algo o ponerme a orar como el fariseo. Gracias, Señor, porque no soy como Carlos. Ten cuidado. Cuidado. No, es que he aprovechado que mi mujer se ha ido al baño. Porque si no, entonces... Está grabado. Muy bien. No solo enseñes entonces. Menos mal que Carlos se disculpó aquí hoy, ¿no? Ah, bueno, también, claro. Muy bien. Pues como ha comentado María Paula, pues ella me comentó de hablar sobre dos personajes, o uno u otro, o los dos en comparación. Y yo he cogido a Saúl. Sí. Job o Saúl? Sí. Y yo he cogido a Saúl, ¿de acuerdo? ¿Quién sabe la historia de Saúl? ¿Todos? ¿Seguro? No, cuéntanos un poquito. No, si es que lo iba a contar de todas maneras. Yo es que a mí me la contaron en la escuela dominical y entonces ya se me había olvidado y la he refrescado un poquito. Son historias que se cuentan en la... De que estaba ya cuando fueron... Venga, cuéntanos. Entonces... No, sí. ¿Sigo o no? Como sigas hablando van a llamar a la puerta otra vez. No, si quieren preguntar cosas, pero no así... Lo pregunto para poneros al día. Entonces, Samuel era el que estaba como sacerdote, ¿no? Estaba en el tiempo de Saúl, o profeta, hacía de sacerdote o de profeta, y Saúl fue el primer rey que Dios designó. ¿Por qué lo designó? Para ponernos al día un poco. ¿Por qué designó un rey? ¿Dios quería que el pueblo suyo tuviese un rey? No. ¿Por qué? Porque él era su rey. Él decía, yo soy el rey, ¿para qué quieren ustedes más? Y ya Dios había designado jueces para ayudar a la justicia, por el orden. Exacto. Entonces, Dios ejercía como el único rey en su pueblo. Pero, ¿qué pasó? La maldad del pueblo y lo que veían a su alrededor, ¿qué era? Que estaban gobernados por un rey. Pero por un rey como físico, un rey que veían. Y un rey que, si lo hubiesen pensado un poquito más, un rey que extorsionaba a sus súbditos. A los súbditos los tenía totalmente subyugados, ¿no? Y sin embargo, ellos lo que hicieron fue copiarse de los pueblos y copiarse de algo malo, ¿no? ¿Vale? ¿Qué más? ¿Cómo eligió Dios a Saúl? Bueno, fue por medio de Samuel. Hablamos con Samuel para que... A Samuel Dios se lo comunicó. Se lo comunicó. Pero ¿cómo le eligió? ¿Le eligió por qué? Le eligió porque el padre era un padre
fuerte, era un padre, ¿no? Lo dice la palabra, ¿no? Era un hombre valiente y era un hombre. Y su hijo, pues era prácticamente igual, era un hombre valiente y tal. Y aparte de ser valiente y tal, ¿qué era? Como yo. Guapo, alto. No, lo dice la Biblia, no dice de mí, dice de Saúl. Era guapo, es cierto, era guapo, era alto y sobresalía en altura sobre los demás. O sea que eligió a una persona que por lo menos tuviese un poquito de carácter, tenía tal, ¿no? Tenía todas las cualidades. Muy bien. Entonces, Dios lo que quería en sí era gobernar su pueblo con jueces, como hemos dicho. ¿Por qué? Porque era la forma de gobernarla mejor. Dios, por medio de sus profetas y por medio de los jueces y con la ley que les había dado, era de la forma de gobernarlo mejor. Pero ellos prefirieron esa opción y Dios se la concedió. Así les fue, porque así les fue. Porque como han comentado también, no sé si ha sido Julio, no sé, ahora mismo no recuerdo, han comentado los reyes, y si analizamos los reyes que tuvo Israel y los que fueron buenos, me parece a mí que me sobran dedos de una mano. Hay que entender de que fueron humanos como somos todos nosotros y que todos nos equivocamos. Porque como también se ha comentado aquí, David, por ejemplo, no es un ejemplo de decir madre mía, y sin embargo decimos que era conforme al corazón de Dios. ¿Pero por qué? Que también se ha dicho aquí, ¿por qué? Porque se equivocaba como nos podemos equivocar todos nosotros, pero no permanecía en el pecado, no permanecía en esa equivocación. Lo que hacía era arrodillarse, pedir perdón y volver otra vez a caminar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿De acuerdo? Esa es la enseñanza que nos da. Entonces el primer juez que tuvo fue Otoniel y el último juez que tuvo y profeta fue Samuel, ¿no? Y luego ya vino Saúl, porque en el pueblo pidió rey, ¿no? Con esto quiero llegar a que como los hijos de Samuel no eran aptos, porque los hijos de Samuel fue también por eso, porque los hijos de Samuel, como pone en la Biblia, no eran aptos, estaban haciendo en el templo, hacían de todo con las mujeres, con todo, entonces no seguían los pasos de Samuel, con lo cual no eran dignos de seguir como su padre Samuel, ¿no? Y dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho como hacía. Entonces pidieron el rey. Dentro del pueblo de Dios le dijo a Samuel que había un joven, lo que hemos dicho, de la tribu de Benjamín, hijo de Cis, un hombre joven, hermoso, ya hemos dicho, como yo. No, eso no es. Por las facultades físicas que tenía, dice la palabra, y no había otro más hermoso que él, y lo dice en el primer libro de Samuel, en el capítulo 9:2, el cual se llamaba Saúl. A este eligió Dios como primer rey de Israel, y era un joven valeroso. Y ahora vamos al tema de cómo se comportó ante Dios. Fue, como he dicho, un hombre valiente y se enfrentó a los amonitas y los derrotó. Y mientras estuvo atento a Dios y a lo que Samuel le iba diciendo, porque era el profeta de Dios y le iba comunicando las cosas le fueron bien. Hubo batallas que peleó y que ganó, porque estaba todavía de la mano de Dios y hacía caso de él, ¿no? Pero sin embargo luego pasaron los días y los años, ¿y qué pasó? Que se enfrentó también a otras batallas y no confió. Y eso fue lo que le hizo perder. ¿Pero qué pasó? Que fueron a luchar contra los filisteos. Esa fue otra batalla que fueron a pelear, ¿no? Contra los filisteos. ¿Sabéis quiénes son los filisteos actualmente? No sé. Los palestinos. ¿Ah, sí? Sí, señor. Todas las informaciones que ahora os escuchéis, esto es un paréntesis que hago,
todas las informaciones que escuchéis ahora mismo en televisión sobre Israel, Palestina y tal, están dando información totalmente distorsionada. Iros a las fuentes, iros a la Biblia, iros a todo, porque no se puede sacar una conclusión en 2 minutos. Ha sido un pueblo y ha sido... Pensando primero que sí es verdad que Dios concedió esa tierra de Israel, pero no estaba diseñada ni pensada como está ahora mismo, que ahora hay límites en las tierras. España tiene su límite, Portugal lo tiene al lado, Francia igual, pero antes no era así, eran pueblos nómadas. El pueblo de Israel era un pueblo nómada, con lo cual no eran, iban de un sitio a otro, con lo cual no se puede decir de una cosa y de otra. ¿Ya he terminado? Cuando llegaron... Yo no he sido, ¿eh? Ya me están poniendo límites. No, a ver. Ángela, si quieres la pregunta, hazla al final para que pueda terminar. ¿De qué? No, que continúe. Sí, que continúe y luego al final, si queda tiempo, la pregunta. O sea, porque si no se le corta. Sí. ¿Seguimos? Vale, entonces estábamos diciendo de que lucharon contra los filisteos y perdieron. ¿Por qué perdieron? Porque Samuel, el profeta, le dijo que cuando fueran a pelear contra los filisteos, que esperara 7 días, y a partir de esos días él vendría y entonces el Señor le daría lo que él tenía que hacer, ¿no?, con los filisteos. ¿Qué pasó? Que empezaron a temblarle las piernas cuanto pasaron los 7 días y Samuel no aparecía. ¿Y qué hizo? En vez de coger y esperar, como... No, a esta hora mi mujer se ducha y los vecinos no protestan. Quiere decirse de que ya es la hora, a las 6, ya es la hora de levantarse. No hay problema, a estas horas ya no hay problema. Entonces, como decía, de que empezó a temblarle las piernas, ¿no?, a Saúl. Y en vez de coger y esperar, confiar en Dios, que es lo que tenía que haber hecho, y en que Samuel iba a decirle lo que tendría que hacer, ¿qué es lo que hizo? Pues cogió y hizo algo que Dios lo tenía prohibido, porque solamente tenían potestad, ¿quién? Los sacerdotes. Y lo que hizo fue holocausto a Dios. En un principio parece de que no tiene ninguna importancia, porque bueno, estaba haciendo algo hacia Dios, ¿no? Pero es que hay cosas que Dios nos prohíbe, como estudiamos el jueves pasado. Jueves pasado, que fue ayer, ¿no? Voy a entrar aquí. Que, ya no sé en qué día. Han pasado tantos. Hoy es sábado ya, pero yo vine el viernes aquí, ¿eh? Entonces, que estudiamos también de que ya se me ha ido el hilo. Hay cosas que Dios nos prohíbe, que no debemos hacer. Sí, pero jueves, a ver, recuerden. No, el jueves. De los ciegos, que le mandó que no le... Eso, justo. Iba por ahí. Hay cosas que el Señor, Dios nos dice de que no hagamos. Y estuvimos estudiando lo de los ciegos, que Dios cura a 2 ciegos, y ¿qué les dice? Que no digan nada a nadie. Sorprende, porque dice, oye, me has curado tú, eres el Mesías, porque ellos estaban diciendo, hijo de Dios, cúrame, ¿no?, sáname, y sorprendieron. Pero, sin embargo, desobedecieron, y desobedecieron no porque no quisiera Jesús que lo dijera, era porque tenía un propósito de que no lo dijeran en ese tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor tenía que estar 3 años de ministerio y lo que no quería es que se le estropease en 3 días. Porque los fariseos estaban detrás de ellos y las multitudes estaban detrás de Jesús. ¿Qué pasaba? De que se le estaban amontonando y se le estaban... Entonces aquí pasó lo mismo, ¿no? Aquí Dios había dado solamente esa potestad de hacer holocausto a los sacerdotes y él la incumplió. No porque fuera malo un holocausto, porque eso sería bueno a Dios, pero sin embargo se le había dado la potestad solamente a los sacerdotes, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que cuando llegó Samuel,
¿qué dijo? ¿Qué has hecho? Locamente has hecho. Se echó las manos a la cabeza, ¿no? ¿Qué has hecho? Esa fue lo que dijo, ¿no? Y la excusa de Samuel fue, de Saúl, perdón, la excusa de Saúl fue porque vi al pueblo que desertaba, y era verdad. Consentí con ellos. Era verdad, porque el pueblo le desertaba, pero la enseñanza que podemos ver aquí es que hay veces de que vemos la situación que se nos va de las manos y hacemos cosas que no debemos. Tenemos que ir aquí a la palabra a ver qué nos dice, porque aquí es donde tenemos toda nuestra instrucción. Ahora, si hacemos cosas por nuestro propio mérito, por nuestro propio eso, ¿qué es lo que nos va a pasar? Que vamos a fracasar, ¿no? Y eso es lo que le dijo, ¿no? De que el pueblo estaba desertando, que no había venido dentro del plazo señalado, le dijo, de los 7 días que le había dado, y que los filisteos estaban ya reuniéndose en Mizmas, y dije, ahora descenderán ya empezó a hacerse películas, y empezó a hacerse la composición que podía ser verdad o no podía ser verdad, pero si hubiese confiado en el Señor, toda esa película que se montó no tenía por qué ser. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él, ¿no? Y entonces yo he implorado en favor de Jehová y me esforcé y le ofrecí holocausto. O sea, estaba poniendo todas las excusas del mundo, pero se había saltado el semáforo, como aquí también se ha hablado. Se salta uno el semáforo y el estacazo puede venir por cualquier lado. Y vemos aquí, vemos que ante un problema Saúl actúa por su propia cuenta, influenciado por las circunstancias y dejándose llevar, primero por el miedo y después por sus propias opiniones y decisiones. Dios es implacable y se saltó varias normas y ordenanzas de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos como enseñanza? Primero, que no confió en Dios. Segundo, no confió en el siervo de Dios, que era el profeta Samuel. No confió tampoco en él, porque aunque tardó un poquito más de lo que dijo, pero no aguantó. Eso podía ser una prueba del Señor, que muchas veces eso tenemos que coger como ejemplo, de que muchas veces pedimos por nuestros hijos, por una enfermedad, por lo que sea, y hay veces que no tenemos paciencia. A lo mejor el Señor no actúa, el Señor en su misericordia va a hacernos muchas veces la paciencia nuestra, hacerla más fuerte, ¿no? Y en tercer lugar, lo que hace es que actúa por su cuenta y coge los atributos y privilegios que no le corresponden. Y eso es lo que tenemos también nosotros que aprender, de que no tenemos que coger atributos que no nos corresponden. Y se pone en el lugar del sacerdote de Dios, y entonces cuando primero Samuel se aterra y le dice en primer libro de Samuel 13:13, entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, porque eso era un mandamiento, el no hacer sacrificios y holocaustos era un mandamiento de Dios, de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. O sea que estamos viendo que hizo todo lo contrario y sin embargo Dios estaba por medio de eso, de no haber llegado Samuel a tiempo, de que los filisteos se estaban moviendo para la guerra, estaba confirmándole su reinado para ver cómo era fuerte para llevar luego un pueblo, y vemos el tema este, ¿no? De que el Señor estaba probándolo. Y entonces por eso le dice, de nuevo Saúl desobedece a Dios, anteponiendo también sus intereses. ¿Os acordáis de otra desobediencia que tuvo? La divina, cuando consultó con la divina. Cuando consultó con la divina. Eso fue otra. Sí, que hizo varias. Pero, conmigo a
cuando ataca a otro pueblo y resulta que Dios, ¿qué le dice? Mate a Mate a todos. todos. Parece cruel, ¿no? Pero es que también tiene una enseñanza. ¿Y qué enseñanza tiene eso? Pues cuando Dios te dice, porque se harta de un pueblo ya de decirle que se conviertan, que todo, y no, porque es que es muy duro, porque dice que mate a los bebés, que mate a todos, mujeres, niños, ovejas, todo. ¿Por qué? Lo que Dios quería enseñarle ahí era que no dejara rastro de maldad, porque cualquier rastro, cualquier cosa podría ser objetivo de volver otra vez Y de hecho, a que brotara otra vez. de hecho Esa es la pasó, palabra. eso pasó y tuvo consecuencias a futuro. Porque Claro. de él viene Amán con Esther. Claro. Y va a exterminar ya todo el pueblo. Y es que actuó bajo una ese totalmente humana. Deja al rey para como congratularse con él, porque bueno, somos colegas, porque era el rey, yo soy el rey, y este es el rey, bueno, le voy a dejar, y bueno, ya le castigaré, le meteré ahí una celdita o lo que sea, pero con buen café y buen... Y luego, ¿qué hace? Luego coge botín. Dice, ostras, lo voy a dejar aquí. Vamos, las ovejas más gordas, los caballos más bonitos, y no lo voy a dejar aquí, venga, botín de guerra. Como hacían en las peleas y en las batallas de ese tiempo, ¿no? Bueno, y de ahora también. Y entonces se cogió el botín. Entonces, claro, eso ante los ojos de Dios fue una desobediencia total, ¿no? Que esa es otra lección que tenemos que aprender nosotros también. Ganó la batalla como Dios le dijo, y así va a ser, pero desobedeció al final por la prepotencia, dejando vivo a Agar, rey de Amalek, y también tomó el botín de guerra y el ganado, los animales engordados. Entonces la lección que nos deja este relato, que está escrito hoy para nosotros, pues que ante la adversidad no tomemos acciones que vayan en contra de la palabra de Dios, por muy claro que lo veamos en ese momento, porque vamos a tener muchas veces de que lo vamos a tener muy claro, o sea, a nuestro entender. Yo, ay, sí, que esto está clarísimo, esto tengo que tirar por aquí, pero sin embargo hay que ponerse de rodillas, ponerse ante la palabra y ver qué es lo que... Y luego, desobediencia a Dios. Si Dios nos manda a hacer algo, confiemos en Él y hagámoslo. No actuemos según nuestro criterio y nuestra conveniencia, ¿no? Este fue el fracaso de un rey puesto por Dios, no puesto por los hombres, que lo puso Él. Lo que pasa ¿qué es lo que pasa? De que Dios aunque nos ponga en un ministerio, en donde sea, pero nosotros tenemos nuestro libre albedrío. Quiere decirse de que aunque nos haya puesto Dios, porque muchas veces también es verdad que vemos de que la desobediencia, porque somos humanos y cualquiera de nosotros podemos desviarnos en un momento dado y decimos, o pensamos, este no la ha puesto el Señor, no la ha puesto Dios, porque mira, ha fallado, pero nos equivocamos, Dios lo ha puesto muchas veces, pero dentro de nuestro libre albedrío podemos torcernos. ¿No lo veis así? ¿Lo veis así? Porque muchas veces somos mudados a decir, esta persona que ha estado hablando o predicando y fíjate que siervo del Señor y tal, y ahora no, pues esto ha sido que el Señor no era de Dios. No, es que tenemos un libre albedrío, para eso Dios nos ha dado la potestad de elegir el bien o el mal, y de seguirle a Él o no seguirle. Y hay veces de que hay gente que no le sigue desde no haber creído desde un principio a Dios, pero hay otros que creen en Dios pero luego se apartan, y tenemos muchos ejemplos en la Biblia, ¿vale? Ahora está el actuar dentro de los parámetros de Dios, aunque a veces no los entendamos, o hacer lo que nosotros consideramos que es lo mejor, desobedeciendo las órdenes claras y directas de Él. Las consecuencias que tenemos aquí escritas, nadie en esta noche puede decir que la lección no le fue dada, o lo mejor dicho, que yo me incluyo, no nos fue dada. Y esto es todo lo que tenía yo para esta noche. ¿Tenéis alguna duda o alguna pregunta? No, ya no.